Buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Eh, Vamos aquí a hacer una pequeña continuación del tema que hemos estado hablando en la materia, que es el tema de los signos y los símbolos, pero pues ya aplicado como de manera como un poco más cercana a nuestro entorno. Entonces, para retomar un poquito el tema, entonces recuerden que el signo es una imagen o una representación muy sencilla, en este caso, ¿cierto? Para transmitir de manera muy rápida el mensaje y que el público o esa cultura o esa población a la cual está dirigida pues lo reconozca rápidamente. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, vemos logos o vemos imágenes pues relacionadas con el tema de comunicación audiovisual, ¿no? Canales de televisión. Entonces tenemos que, bueno, en los signos pues tenemos varios significados, ¿no? Temático y significante. Entonces, por ejemplo, acá nos habla que pues deben tener configuraciones muy sencillas y esa simplicidad pues se busca utilizando pues figuras básicas y de igual manera colores básicos. Entonces observen acá, por ejemplo, en el tema de los signos del zodiaco. En la antigüedad se representaba el signo Piscis de esta manera, pero a medida que hemos ido avanzando, se ve que las figuras son mucho más sencillas, mucho más simples, pero de igual manera reconocemos o tenemos una memoria que representa esta figura. De igual manera el símbolo, pues observen que bueno, tenemos un significado temático y un significado atribuido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de dos maneras de representar una dirección, ¿sí? Sino que una pues es una manera más denotativa, ¿sí? Como la dirección, y otra un poco más connotativa, ¿no? Recuerden lo que habíamos hablado, que ya podemos hablar que estamos señalando, una persona está señalando a alguien. Aquí estamos hablando de pronto de un elemento un poco más básico, pero ambos están indicando una dirección, ¿no? Para llamar la atención hacia alguna situación. Igual, bueno, maneras, esos signos pues también tienen algunos los significados simbólicos que van trascendiendo a lo largo de la historia y van como transportando su sentido a diferentes contextos. Pues, por ejemplo, cuando vemos una bandera con la calavera, ¿cierto? Y los huesos, lo representamos como, lo podemos interpretar como un barco pirata. Y lo vemos ya en un contexto un poco más como está aquí, ¿cierto? Con libros, con estos ciertos elementos. Igual lo relacionamos con la muerte, pero de pronto en otro contexto, ¿no? Un poco más podría relacionarse como con brujería, ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, en esta cosa que es una representación como de un cómic, observen que la calavera igual está presente y pues, bueno, aquí está acompañado con la palabra explosivo, ¿no? Pero de igual manera el tema muerte prevalece o permanece con este par de elementos, no sobre todo con la calavera, sin importar el contexto en el que esté. Luego tenemos los códigos, entonces, que es un conjunto de símbolos que se utilizan en contextos determinados. El científico, el técnico, utiliza información pública, utilitaria. Entonces, es cuando tenemos nuestras convenciones que son un poco más generales, por ejemplo, las señales de tránsito, el tema de circulación, el tema de seguridad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tema del lenguaje de señas, que es un poco más universal, ¿no? Entonces, no solo el signo, sino que en conjunto ya genera un código, un lenguaje. Entonces, bueno, tenemos dentro de la cantidad de signos, pues podemos ya irlo viendo
agrupaciones de esos símbolos y signos para crear logotipos. Por ejemplo, observen el logo de Telefónica anteriormente, ¿no? Representando pues inicialmente las teclas, pero de igual manera este elemento ascendente pues para indicar las ondas, ¿no? Como la comunicación. El tema de los tejidos, el tema de Iberia, por ejemplo, acá el tema de como de la cola del avión, ¿no? La inclinación. Bueno, la exposición que está aquí, el Rotring, no sé si de pronto ustedes han visto esta marca de estilógrafos. Entonces el tema del punto. IBM, pues bueno, de pronto aquí el color le falta, pero pues esto nos habla un poco del tema, por ejemplo, de la impresión, ¿no? De los elementos electrónicos, pues para generar cosas físicas en esa época. Ya estamos hablando de los logotipos, los monogramas. Luego continuamos con los pictogramas, que bueno, son signos gráficos que observen que pues se inician en el siglo XX, pero de igual manera es necesario pues explicarle a la persona estos símbolos pues para ubicar a la persona en un contexto. Expresan una idea muy concreta y son esquemáticos, ¿no? Son muy sencillos porque buscan lo mismo, ¿no? Que sea de manera muy fácil su interpretación y su lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el médico, el odontólogo, el químico, pronto aquí el tema de radiología, el espacio de telefónico, hombres, mujeres, ¿sí? Pronto el tema materno, sí, son figuras muy básicas. Pronto la restricción, son tener un idioma gráfico y pues lo importante es que son internacionales. Si ya cualquiera puede ver este icono, ¿sí? Sin importar de pronto la nacionalidad y puede ya interpretar qué área o en qué contexto está esa persona. Ya nos brinda una ubicación muy rápida. Bueno, los pictogramas, pues bueno, obviamente lo que estamos hablando, ¿no? Que debe ser muy conciso, debe ser simple, debe ser muy sencillo, pues utilizar la menor cantidad de elementos, pero pues de igual manera pues manejamos imágenes, colores, texturas y formas. Pero observen que aquí dan un ejemplo de pronto el tema de los correos, ¿no? El tema del mensajeo, del voz a voz y cómo va como gradualmente transformándose, va permaneciendo el mensaje, ¿no? Del voz a voz o de la comunicación. Bueno, observen que aquí ya empezamos a hablar dentro de esos signos y esos símbolos, pues tenemos diferentes tipos de signos. Entonces, por ejemplo, entre los icónicos tenemos imágenes simplificadas referentes a la realidad. Entonces, por ejemplo, un pincel, una hoja pues para identificar el otoño. Los esquemáticos, observen que ya refleja elementos un poco más estáticos, pero de igual manera son fácilmente reconocibles, ¿no? El tema de la dirección de la escalera y los signos abstractos que sí deben ser explicados en el contexto, ¿cierto? No tenemos un referente como natural o real, como en el caso de las hojas o del pincel o de la escalera, sino que dentro del contexto, en este caso matemático, nos dan una leve explicación de qué función me representa este signo y ya de ahí en adelante nosotros ya podemos interpretar lo que es el elemento pues para identificar la potencia, ¿cierto? La elevación, colocamos el número. Donde vemos la transformación de esos signos, pues lo más tradicional es en los logotipos. Esta es la evolución del logo de Renault. De pronto estamos aquí actualmente. Claro que ahora es un poco más, la proporción es un poco mayor, ¿cierto? Es un poco más grueso, más voluminoso, pero pues ese sería el logo que estaría acá. El caso de las bebidas gaseosas, observen cómo
Aquí representa como ese avance tecnológico de la época que era la tapa o el cierre a presión y cómo se fue transformando para generar un poco más de movimiento, un poco más de dinamismo, para ir como a la gente joven. Bueno, esos símbolos pues tienen un trazado gráfico. Entonces, ¿de qué habla? De tener los contornos, ¿no? De los signos. No sé, no es improvisado, sí, sino que sí se ejecuta siguiendo un proceso. No deja nada al azar. Entonces, observen que estos símbolos que tenemos aquí de manera pues muy ordenada, pues ya lo interpretamos como unas personas haciendo ejercicio. Sí, observen que pues aquí, como nos dice el pie de foto, son pictogramas pues que fueron desarrollados pues para los Juegos Olímpicos de 1996. Pero cada elemento o cada trazo está muy bien pensado pues para comunicar, ¿no? Ese tema del movimiento, del dinamismo, ¿no? Del deporte. ¿Cómo se diseñan esos signos y esos símbolos? Entonces, bueno, ya se empiezan a emplear conceptos de la Gestalt, ¿no? El que habíamos hablado anteriormente, la geometría, los gestuales, ¿no? El tema del concepto de cierre o aquí en el caso de la proximidad. Observen como líneas en repetición, pero con unos leves cambios del calibre o del grosor de esa línea, ya podemos interpretar aquí que hay una persona. De manera que tenemos, no sé si de pronto se puede interpretar aquí el tema del esquí, ¿cierto? Y como los ojos o los lentes, perdón, los brazos y los esquís finalmente, aquí como en descenso. Los trazados lineales, pero es aquí como manejamos como ángulos muy ortogonales, ¿no? Ángulos verticales, ángulos horizontales, y ángulos totalmente diagonales a 45 grados, ¿no? Prevalecen la horizontal, la vertical y pues las diagonales. Eso que busca pues generar una modulación, ¿no? Una repetición de elementos que me facilita de igual manera la lectura. Al facilitar la lectura pues tenemos una mayor recordación de ese elemento. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de algunos logotipos que manejan o aplican como esa teoría, ¿no? De la modulación, de los a pesar de que en movimiento tenemos un orden horizontal, vertical, ¿sí? Diagonal en este caso, o en este caso como hacia un centro, ¿no? Una simetría radial. De igual manera aquí también tenemos un orden muy horizontal y diagonal. Este logo, pues, de igual manera, ¿no? Observan que a pesar de que tiene una percha, ¿no? Mucho movimiento, de manera constructiva observen que manejan la línea horizontal, la línea vertical y líneas diagonales para construir ese logotipo. Entonces, lo que estamos mencionando anteriormente, ¿no? Parten a partir de geometrías básicas. Las geometrías básicas pues se genera todo ese juego de la gestalt, ¿no? De la proximidad, del toque, de la sobreposición, de la sustracción, ¿no? Y pues ya empieza nuestro cerebro a realizar ese proceso perceptivo y a interpretar la información que está acá. Si observen que aquí ya generan lo que ustedes, no sé si han escuchado el término de retículas o tramas, que son como guías, ¿no? Patrones básicos a partir de los cuales se inicia la construcción de esos signos, de esos símbolos, y que mediante teniendo como base la Gestalt, interpretamos a nuestro cerebro ese proceso de interpretación. Finalmente le damos un significado a ese conjunto de elementos que están agrupados para generar el signo.
Bueno, observen que aquí también tenemos otro tipo de creación de los signos, que son los tratados gestuales, perdón. Entonces aquí tenemos trazos hechos a mano y que de igual manera manejan un orden, ¿sí? Una dirección. Y bueno, aquí nos dice, cierto, que pues al hacer a mano, pues eso ha sido como de prueba y error, ¿no? Hasta que pues la persona logre un mayor grado de expresión con el mínimo de trazos. Observa que aquí tenemos 5 trazos, 6 trazos, aquí simplemente 3 trazos, aquí 5 trazos, pero pues ya nos habla muy rápidamente también de los Juegos Olímpicos, ¿no? El arco y la flecha, la esgrima, el karate. Entonces, para que tengamos eso como referencia. Ya teniendo en cuenta de pronto aplicaciones un poco más actualizadas, observen aquí tenemos los logos más icónicos en la actualidad. Entonces observen que bueno, el primero que nos habla aquí en la página es Starbucks. Entonces básicamente ya han implementado o han posicionado la sirena, ¿no? Ya el logo actualmente no tiene tanta relevancia al texto, sino que dejaron mucho más grande la sirena, ¿no? Entonces, la simetría, el orden, ¿cierto? La dirección, esa repetición de los módulos ha permitido que sea un logo de fácil recordación. El segundo logo, el de McDonald's, entonces los arcos dorados están, ¿cierto? Es mundialmente famoso ya. Y pues aquí nos dice que pues, eso lo ha permitido también por su simplicidad. Y observen que también nos dice que bueno, también fue derivado de una arquitectura sencilla y para que sea visto desde lejos. Si esta era la idea de ese logotipo. Y pues ya fue incorporado dentro de la marca McDonald's estos arcos dorados que antes colocaban en las tiendas. Apple, sí, entonces es reconocido por todos, a pesar de que no tengamos o algunos no tengan productos Apple. Y bueno, siempre ha sido prominente, ha crecido a lo largo de los años pues, por la propaganda de los productos. Y este logo pues ya está asociado con diseños limpios, ¿cierto? En sus productos. De amar o odiar a Apple, pero nadie puede decir que no reconoce el logo. De igual manera, ¿no? Elementos, segmentos de circunferencia agrupados y con el tema de cercanía, de proximidad de la Gestalt, ya tenemos un logo de alta recordación. El cuarto, el logo de FedEx, es utilizado como ejemplo en los artículos de que hablan sobre logos simples, sencillos. Observen que aquí es muy representativo la flecha, ¿no? El de la dirección, del movimiento. Entonces eso, y acompañado con los colores complementarios nos da mayor vibración, nos da dinamismo, ¿no? Entonces el tema de los envíos. Y bueno, aquí nos dicen que una frase del diseñador Pieter Rams: un buen diseño es la menor cantidad de diseño posible. Y luego Mercedes-Benz, ya lo reconocemos como autos de lujo. Entonces aquí nos dice que el triángulo o la estrella de triángulo representa la dominancia del aire y de la tierra. Recuerden que antes pues Mercedes y BMW hacían aviones o motores para aviones en el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El logo de Pepsi, que ya lo vimos anteriormente, bueno,
observen que ya trascendió un poco más y se salió un poco más del eje horizontal para manejar la diagonal, ¿no? Un poco más el tema del movimiento, el dinamismo. El primer logo que vimos fue lanzado en 1898, ya ha evolucionado a lo largo del tiempo, simplemente como una fuente o una tipografía script decorativa a manejar el rojo, el azul y el blanco que vemos actualmente. El logo de Nike, creado por Caroline Davidson, que era una estudiante de diseño gráfico en 1971, que dice que la historia es que a ella le pagaron $35 por el logo. Después recibió regalos de Nike como gratitud por su icónico símbolo. Es hermosamente simple, es fácil de entender y que eso es lo que buscaba la marca. La marca obviamente Coca-Cola es la marca de marcas, nos dice acá. Es una marca que ha sido construida de manera despacio a lo largo del tiempo. Entonces que con esa dedicación la compañía se han asociado con la felicidad, ¿no? Con los diferentes eslogans que manejan a lo largo del tiempo. Aquí nos dice que la tipografía ha sido modificada de manera muy ligera, ¿cierto? A lo largo de los años, pero permanece consistente, que es atemporal, ¿no? El logo de Chanel ya está relacionado con la moda. La doble C pues representa la Coco Chanel. Es un diseño de moda minimalista, formando simplemente las iniciales, ¿no? De Coco Chanel. Y por último el logo de Mickey Mouse. Entonces es la mascota de Disneylandia. Las formas circulares significan o le dan el significado de Mickey Mouse como un personaje bueno. Y pues aquí lo representan, ¿no? Que Disneylandia es o representa estos orejitas, representa el lugar más feliz en la Tierra. La silueta de Mickey Mouse es uno de los iconos más icónicos de estos tiempos. Entonces, para que veamos o ya vayamos viendo la aplicación de la semiótica ya en el campo como comercial y cómo los conceptos básicos son la herramienta para posicionar en este caso inicialmente un logo y finalmente ese logo pues ya le da el valor de marca a una empresa.